El hermano César Márquez López, para su conocimiento, trabaja con educación teológica desde el año 2000. Tiene una maestría en teología práctica y completó el 2003 el programa de doctorado en educación en Trinity Evangelical Divinity School, donde recibió el apoyo de Lagam Partnership y Shorelander International. César es casado con Amanda y tiene 2 hijas, Giovanna y Luisa. Actualmente es decano académico de un programa en línea de formación de pastores para la Iglesia Presbiteriana Independiente de Brasil. Además, es profesor adjunto en programas de posgrado en América Latina y hace parte de la junta directiva de SETI Continental. Muchas gracias, Dios lo bendiga, por favor, adelante. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Les saludo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Saludos al señor presidente del Congreso, Pastor Nils. Saludos al coordinador del Congreso, Samuel. Les agradezco la invitación. En este primer taller, en esta primera conferencia, básicamente voy a traer algunos detalles de lo que el pastor Eugenio habló antes con nosotros, pero de una manera mucho más aburrida. Porque yo soy aburrido en portugués y hablando portuñol, entonces va a ser muy más aburrido. Entonces doy gracias a Dios por su paciencia, por su buena voluntad para conmigo y espero que tengamos un tiempo de aprendizaje, un tiempo de progresión, un tiempo de mirar hacia la historia, hacia el pasado, para construir un futuro más sólido. Bueno, les saludo también en el nombre de 2 instituciones que fueron mencionadas todavía, ya fueron mencionadas, pero soy decano de un programa en línea de la Iglesia Presbiteriana Independiente de Brasil y hablo de esto porque me dieron la permisión de estar aquí estos días. Estoy faltando en mi trabajo y soy grato a Dios por la comprensión de los hermanos allá y pido sus oraciones. Tenemos en este momento, es el primeros 14 meses del programa. Tenemos 250 pastores y pastoras en entrenamiento. Son hermanos y hermanas que son todavía seminaristas, están estudiando para prepararse, pero pido sus oraciones por ellos y por ellas, porque pueden hacer una diferencia de hecho en Brasil. Brasil es un país muy grande, muy largo, muy amplio, y a veces todo se concentra en algunas ciudades. Pero estos hermanos y hermanas están espallados por el país y pido sus oraciones por ellos y por ellas. También les saludo en el nombre de SETI. SETI es la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios. Yo hago parte de la junta directiva de esta organización que ofrece programas en nivel de certificado y en nivel de posgrado, una maestría. Si tienes interés en estudiar un poco más, mejorar su preparación para el servicio al reino, procúrame a mí, a Grace y a Carla que están al fondo. Las 2 van a presentar un taller en una hora y media. Entonces hay oportunidades ahí para nosotros y nosotras para que nos desarrollemos, para juntos construimos este futuro que estamos hablando. Bueno, hermanos y hermanas, siento que tengo un lugar en el cuerpo de esta conferencia. Y mi lugar es exactamente hablar un poco acerca del marco histórico de la Reforma Protestante. Tendremos talleres que van a hablar de algunos aspectos más prácticos. Algunos otros talleres van a profundizar las cuestiones históricas. Algunos talleres hablando de una base bíblica para la misión integral, por ejemplo. Yo voy a pasar en esta primera conferencia por un vistazo de algunas situaciones específicas antes de la reforma, después de la reforma y aquí en nuestro tiempo. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces hablando sobre qué significa celebrar los 500 años de la reforma.
hay algunas actitudes que podemos tomar en esta celebración de 500 años. Podemos mirar pasivamente al pasado, a los hechos, dichos y fórmulas de Lutero y de otros reformadores y decir, mira qué lindo, bellísimo, ¿verdad? Qué sabiduría. Podemos hacer esto. Podemos también proclamar nuestro orgullo porque somos herederos de este movimiento rico. Y de hecho, hay que tener alegría por esto. Sí somos herederos y herederas de este movimiento tan fuerte, tan impactante en la historia de la iglesia y en la historia universal también. ¿Será que significa mirarnos unos a las otras y congratularnos por el hecho de que estamos correctos en nuestra perfecta doctrina reformada? Los católicos tenían todo errado. Y ahí Lutero llegó y corrigió todo y hasta ahora somos las personas con la doctrina perfecta, con la doctrina reformada. Hermanos y hermanas, con mucha sinceridad, creo que no es una buena actitud para celebrar los 500 años de la Reforma. Si podemos seguir adelante, miremos algunos propósitos de nuestra conferencia hoy. Adelante. Sí, gracias. Primero, mi desafío a ustedes es que nosotros seamos capaces de mirarnos a nosotros y a nosotras al mismo tiempo, como herederos y herederas, sí, de la Reforma, ok, pero también como iglesia que debe ser reformada. Hay uno de los slogans de la Reforma, una de las frases fuertes de la Reforma, es que Ecclesia reformata semper reformanda. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién sabe? Muy bien, la iglesia reformada debe estar siempre reformándose. Este es un principio básico de la reforma protestante. Nuestro propósito, por tanto, aquí es mirar algunas de las síntesis que el pastor Eugenio mencionó ahora poco, algunas de estas síntesis, de estas frases, expresiones que sintetizan algunas de las principales ideas de los reformadores y mirar al contexto en que ellas se originaran, mirar a la respuesta y después mirarnos un poco al presente. Pero mira, lo más importante, y quiero que fíjense en mí en este momento, hay una serie de conceptos, de ideas, de hechos históricos que vamos a compartir aquí. Pero lo más importante para mí en este momento es que al mirar a la Reforma podamos desarrollar un sentido de humildad, un sentido de que necesitamos reformarnos. Necesitamos una vez más pasar por una reforma. Siempre, en cada vez, en la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo, pasando por 1500 años de la iglesia en la edad medieval y media, y en los otros 500 años ahora, todas las veces que el pueblo de Dios dijo algo así, mira, está todo bajo nuestro control. Tenemos todo aquí imaginado correctamente, las cosas están en su lugar, tenemos los procesos, tenemos la correcta teología, tenemos las respuestas para la sociedad. Todas las veces que el pueblo de Dios hizo esto, el pueblo de Dios cayó en algún tipo de nominalismo, en algún tipo de orgullo, en algún tipo de pecado, en algún tipo de desvío que nos alejó del objetivo del Señor para su iglesia. Entonces, mira, vamos a seguir, como dijo antes, vamos a seguir con una estructura básica. Hablaremos de los factores del contexto que generaran, algunas veces esto va a acontecer, gracias por su paciencia,
generaron la respuesta de los reformadores. ¿Cuáles eran los problemas? ¿Cuáles eran las preguntas? En segundo lugar, miremos a las respuestas. Vamos a mirar lo que los reformadores contestaron, cuáles fueron sus respuestas. Pero muy importante es el tercer punto. Buscaremos mirar nuestros contextos. Mirar de qué manera somos parecidos con las personas que necesitaban reformarse 500 años atrás, con la iglesia que necesitaba reformarse 500 años atrás. Y ahí vamos a empezar a imaginar algunas respuestas. ¿Está bien? ¿Seguimos así? Muy bien. Hablemos un poco entonces del contexto de la reforma. Podemos empezar con un pasaje que es fundamental para esta historia. Es Romanos 1, los versos 16 y 17. Y podemos solamente leer el final, la última expresión. Puedes mirar después, leer después con atención Romanos 1, 16, 17. Y si no encontraste, no hay problema, porque el importante es mirarnos este final, que es una cita del Antiguo Testamento. El justo vivirá por fe. La historia nos dice que Martín Lutero, un monje agustiniano, tenía tremendas crisis con lo que veía en la iglesia, con su propia espiritualidad, y un momento de devoción, de lectura de las escrituras, de examen de las escrituras, leyó esta frase sencilla: el justo vivirá por la fe. Y hubo una verdadera experiencia de conversión, pasó por una experiencia de conversión. Vamos a hablar un poco entonces del contexto general antes de la reforma. ¿Qué estaba se pasando 500 años atrás? Hermanos y hermanas, 500 años. La conquista de América tiene 500 y picos años. Es como que hace mucho tiempo. No sé si esto a veces es claro para nosotros. 500 años de la reforma, ok, muy bien, qué interesante, qué lindo. Pero mira, son 5 siglos. Es la mitad de un milenio. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, el contexto, la realidad, las cosas que ocurrían allá eran un poco diferentes de ahora. Pero impresionante cómo hay similitudes, hay cosas que son casi iguales. Pero ¿qué ocurría en aquel tiempo? Había la casi omnipresencia de la Iglesia Católica en la Iglesia Europa Occidental. O sea, la Iglesia Católica dominaba todos los aspectos de la vida diaria de las personas. La Iglesia Católica tenía un gran dominio sobre una serie de cuestiones, que no voy a entrar en todos los detalles allá porque el tiempo pasa. Pero que es muy importante entendermos que antes de Lutero había personas inquietas que estaban molestas por las cosas como ellas estaban. Y si miran a las fotos de esta próxima película y de ese próximo slide, tenemos algunas fotos de algunas personas que fueron precursoras o contemporáneas de la reforma, que influenciaron mucha cosa. Les digo, ¿verdad?, que yo iba a ser aburrido. Poniendo ahí un monte de informaciones y nombres, no necesita memorizar nada. Solo necesitamos saber que había personas antes de Lutero. Hay este tipo aquí en la parte de su izquierda, Jan Hus, que proponía que la iglesia volviese a la sencillez de los primeros años del cristianismo. Este tipo tenía mucho coraje, porque él hacía una fuerte oposición al Papa y llegó a declarar que el Papa era el anticristo. No es un accidente que el tipo terminó donde la imagen allí representa, mira, tanto fuego ahí que... Sí, terminó quemado este hermano en Cristo.
Lá arriba hay una foto del juzgamento de Wycliffe, que 150 años antes de Lutero proponía romper con la iglesia y con los sacramentos. Él se quedó enojado de todo y mira, hay que romper. Bueno, fue condenado a la muerte también. Un tipo que no tuvo un final trágico, Erasmus, que está allí abajo. Y este tipo es una persona muy importante porque él rescató el Nuevo Testamento griego, hizo una edición en la lengua original, en la lengua que el Nuevo Testamento fue escrito. Y Lutero después utilizó esta edición para hacer su traducción a la lengua del pueblo, al idioma del pueblo. Y vamos a hablar un poco de esto después. Pero ¿qué es importante aquí? Es importante que no caigamos en el error de creer que Lutero fue una única persona que hizo todo. No. Dios levanta profetas, personas que van preparando el camino. Dios levanta personas que preparan las grandes obras. Y a veces por detrás de un gran misionero, de un misionero que hizo tantas cosas en un país, en un campo misionero, hay un montón de otras personas que dejaron su vida, que sembraron ahí con su sangre. Entonces es importante no caer en el error de idolizar ninguno de los reformadores. Porque ¿qué hacemos? Bueno, los luteranos dicen, oh, Lutero. Los presbiterianos como yo soy presbiteriano, dicen, Calvino, San Calvino. Los que tienen una tradición metodista van a decir, Wesley, antes de Wesley no había nadie. No caigamos en este error, ¿sí? Hay personas antes, hay sí personas que Dios levanta para hacer algunas cosas tremendas, pero hay personas después también. ¿Ok? Muy bien, seguimos. No se puede, ahora hermanos, voy a hacer un poco, meter los pies en el suelo, ¿ok? En la tierra. Hay que ser muy realista también. Porque Dios opera a través de personas y Dios opera a través de contextos. Y es importante entender que antes de la reforma había una serie de movimientos un poco fuera de la esfera religiosa. Por ejemplo, en la esfera económica había un cambio de régimen, de modo de producción, si quieres así. Había un tipo de producción llamada feudalismo, en que los campesinos eran casi que propiedades de los señores, digamos así. Trabajaban para ellos y no tenían la pose de la tierra. Y comenzó a pasar para el capitalismo. Un capitalismo ainda todavía muy, muy sencillo, pero comenzaron las trocas comerciales así más con esta característica. En la esfera filosófica había un creciente humanismo, había una creciente valorización del individuo y empezó un cierto racionalismo. Las personas empezaron a sistematizar un poco más la manera como se reflexionaba, cómo se hacía experimentos, cómo se desarrollaban las cosas. En la esfera científica había un montón de descubiertas y avances tecnológicos. Mira qué interesante. Ahí un poquito antes de la reforma, un tipo llamado Gutenberg, él inventó una prensa. Nosotros, hermanos, mira, en sus manos hay ahí un trabajo tremendo que hicieron, la organización hizo, de poner resúmenes de las cosas ahí. Mira que antes de esto no había nada de esto, todo era copiado en la mano. Y Gutenberg inventó la prensa que tenía la capacidad de multiplicar los textos. Los primeros libros, de hecho, así imprimidos, empezaron un poco antes de la reforma. Esto fue una bendición tremenda, porque Lutero, por ejemplo, podría escribir sus libros, sus tratados, sus sermones, y se le metía en la impresión y se distribuía. Algunas cartas de Lutero tenían 3,000 copias que se agotaban.
Solo como una comparación, yo trabajo también en un editorial cristiano en Brasil, muy conectado a una literatura de misión. Y cuando hacemos un libro que estamos muy esperanzosos, hacemos 3,000 copias. Y se tarda ahí años para que possamos agotar la edición. Y mira que 500 años atrás había esa producción enorme para los patrones de la época, de un material escrito que era así diseminado. Por esto las ideas de la reforma tuvieron ahí un suelo muy fértil para se espalharem. Seguindo, en la esfera política, mira, recuerden que estamos hablando de las cosas no religiosas, pero hay que tener una profesión de fe aquí, ¿verdad? Porque Dios no está solo en control de las cosas religiosas. Dios está en el control de todo. Entonces yo creo, y espero que creas así también, que Dios estaba preparando el momento. Muy bien, en la esfera política hay el crecimiento de las aspiraciones nacionalistas y hay una insatisfacción de los príncipes con las intervenciones de la iglesia. Entonces, recuérdate que yo dije antes que la iglesia dominaba sobre todo y cargaba muchos impuestos a todos y determinaba un montón de cosas y los príncipes se quedaban molestos. Decían, mira, esto hay que terminar, esto hay que acabar. Por fin, en la esfera social hay una inconformidad muy grande. Hay aspiraciones por parte de los empobrecidos y especialmente de los campesinos, sino también el deseo de nuevas clases de ingresar en la vida burguesa. En este momento las ciudades están creciendo y personas quieren hacer parte de la vida de la ciudad. Entonces mira, un montón de cosas que nos llevan a ver que Dios estaba preparando el suelo, con personas insatisfechas con la realidad, con filósofos reflexionando de una manera diferente, más liberadora, con cambios en la economía, cambios en las relaciones humanas. Y recuérdate que habían sembrado antes el suelo con su vida también. Que es importante lembrarnos ahora en este momento de transición ahí, del contexto anterior para la reforma en sí. Bueno, en primer lugar, es importante entender que Lutero, en el día 31 de octubre de 1517, él se dirige a la iglesia de un sitio de una ciudad llamada Wittenberg, y él mete en la puerta de la iglesia 95 tesis, 95 ideas, 95 proposiciones, que no voy a entrar en detalles acerca de ellas, tal vez sea el rol de otro taller, pero su intención no era abrir una nueva iglesia. Es por esto que el movimiento que celebramos 500 años ahora se llama reforma. La reforma buscaba ser una reforma, no una escisión, no una división, no una separación, pero una reforma. La narrativa protestante así evangélica más común es que, mira, es que los padres, los católicos eran muy duros y no oíran lo que Lutero decía. Pero recuérdate de una cosa: Lutero era tan pecador cuanto yo y tú y nosotros, ¿sí? Entonces Lutero no era un diplomata. Lutero no era una persona así, ¿cómo puedo decir? Amable, que sentaba en una mesa para discutir. Mira la respuesta que él da a la solicitación del Papa que él se arrependiera. Él dice así: ok, me arrependo, pero que el Papa entregue Roma, toda Roma, y que cada parte del imperio que él posee sea entregada también.
que libre nuestro país de insoportable tributación, extorsión, devuelva nuestra libertad, el poder, los bienes, el honor, el cuerpo y el alma. Mira, el punto es que sí, Lutero quiso hacer una reforma, sí hubo una reacción dura del lado de allá, pero la división fue causada por un conjunto de actitudes de los dos lados de la cosa. Hermanos y hermanas, esto es muy difícil de admitir. Por ejemplo, cuando estamos en un contexto que el pastor Eugenio habló antes aquí de división de iglesias. Porque cuando sale la nueva división, las personas que se van piensan, bueno, nosotros tenemos el verdadero evangelio. Tenemos nosotros el verdadero evangelio. Las personas que se quedan dicen, herejes, ¿sí? Se desviaron del camino del Señor. Pero ahí está, siempre un proceso de división, en la gran parte de las veces es una cuestión de dificultades mutuas ahí. Vamos a pasar entonces para 3